Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una breve transmisión sobre un tema del cual se ha estado hablando mucho en estos últimos días. Y ese tema o ese asunto es la marca de la bestia, o también conocido como el 666. Un número que despierta el interés, que despierta la curiosidad y que despierta también un poco el morbo, ¿no? El morbo de querer saber de qué se trata esto y empaparse de estas cosas, pero que al final simplemente es un morbo. Saludos a los que están conectados, saludos Isbeth Guevara y Yamilet Garay y a todos los que están por ahí. Con esta breve transmisión no pretendo responder todo lo que compete a este asunto porque para eso hay que hacer un estudio amplio de lo que es el libro de Apocalipsis, ni tampoco pretendo que esta sea la última respuesta en cuanto a esto. Solamente quiero hablar un poco sobre el asunto, algo que creo que no está de más, y ya he visto muchas opiniones, algunas son buenas y otras simplemente son especulaciones, y otras, y creo que la mayoría son pues simplemente juegos, ¿no? De especular, de creer que es lo mejor. Saludos, Pastor Arturo Membreño, saludos, Dinora Castro. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver acá en esta transmisión, un poco sobre este asunto. Repito, no es la última palabra, simplemente es un aporte para despertar el interés sobre estos temas, que por cierto deben interesarnos, pero no deben ser una fijación en nuestra vida cristiana. Es decir, es bueno informarse sobre esto, es bueno saber sobre esto, pero no hay que vivir solo de estos temas. ¿Me explico? Así que vamos a entrar a este asunto mientras algunos se conectan. Creo que la transmisión está funcionando a esta hora. Vamos a ver qué tal está, si está conectado. A veces me falla esto y resulta que no estoy haciendo nada. Entonces, este es muy breve, hermanos. Es muy breve lo que voy a compartir acá y, y les voy a recomendar una literatura al final. Bien, bueno, sí. Saludos, Pastor Herrera. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar brevemente de este asunto. Lo primero que vamos a considerar es una idea general sobre el libro de Apocalipsis. Es decir, este libro de 21 capítulos es un libro que ha despertado el interés y las teorías y las posiciones o posturas a lo largo de la iglesia. Hay algunos grupos que consideran que ellos tienen la única y verdadera interpretación acerca del libro de Apocalipsis, pero la historia nos demuestra que este libro ha tenido diversos parámetros de interpretación desde los padres de la iglesia, desde Irineo, pasando también por los reformadores, y luego pues ahora en el siglo XX, donde surgen diferentes escuelas o toman mucho más fuerza algunas escuelas escatológicas. Entonces el libro de Apocalipsis es muy amplio, puesto que su propio contenido se presta para esto. Pero bien, el propósito del libro de Apocalipsis es revelar a Cristo. Desde que usted lee el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, se da cuenta que este libro es sobre Cristo y su victoria. Los primeros capítulos nos hablan de Cristo dirigiéndose a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia Menor, dirigiéndose a Juan también, al escritor, y vemos cómo este libro nos muestra mucho más del Cristo resucitado, del Cristo que está a la gloria a la diestra de Dios en gloria. Entonces el propósito es revelar, ¿no?, la plena identidad de Cristo y dar advertencia y esperanza a los creyentes. El libro de Apocalipsis no es un libro de miedo,
un libro de terror para el creyente, claro, ¿no? Para el creyente es un libro de esperanza, es un libro de consejo, es un libro de instrucción. Hay muchos creyentes que dicen, ah, no, es que a mí me da miedo estudiar el libro Apocalipsis. Y yo digo, ¿y por qué te da miedo? ¿Cuál es el miedo? Si acaso tienes que ver con los eventos desastrosos que ahí se relatan o de las cosas fuertes que el libro Apocalipsis nos muestra. Es muy extraño llegar a pensar de esa manera. Pero bien, eso es el propósito, en pocas palabras, del libro Apocalipsis. Es importante notar que este libro pertenece a un tipo de género literario llamado libros apocalípticos o escritura apocalíptica. Y este fue un tipo o un género literario muy utilizado allá en el judaísmo del Segundo Templo, en la época previa, digamos, a Jesucristo. Surge este género literario del apocalipticismo. Y los judíos escribían o daban a conocer literatura apocalíptica basada en la esperanza. Y utilizaban mucho lo que eran los símbolos. Generalmente la narrativa de un libro apocalíptico de ese periodo contiene un tiempo de opresión, de persecución, generalmente por un imperio exterior, y seguido a eso, un salvador, y finalmente la restauración. Entonces, eh, es un libro de esperanza, y si ustedes estudian un poco sobre esto de la apocalíptica, se van a dar cuenta cómo surgen diferentes escritos que algunos le llaman pseudoepígrafes o también libros apócrifos donde se habla de la esperanza. Claro, mezclan otros asuntos, pero que no tienen que ver con el canon que nosotros creemos en estos 66 libros, pero que aportan cierto trasfondo cultural y religioso de esa época. Entonces, eh, eso es lo que trata la literatura apocalíptica, mostrar el triunfo final de Dios. Los eventos se ordenan según patrones literarios más que estrictamente cronológicos. Así que aquí no se está, oh, perdón, aquí no se está buscando establecer qué va a ocurrir después de cuánto tiempo, ¿no? Sino que se establecen escenas, por decirlo así, patrones o eh, escenas es la mejor palabra que podríamos utilizar. En inglés sería una palabra como setting, como, como un panel, ¿no? Donde se establece algo que está sucediendo, que está relacionado dentro del propio libro y dentro de la esperanza profética. Pero bien, eso ya es hablando del género literario de la apocalíptica. Yo sé que aquí lo que está interesado la mayoría es saber, ¿no? De la cuestión esta del número de la bestia, pero hay que tener un poco de trasfondo para llegar hasta ahí. Lo segundo es por qué Juan, inspirado por Dios, escribe este libro o qué está ocurriendo en ese momento cuando Juan escribe este libro. Bueno, sucede que cuanto más pasa el tiempo, el Imperio Romano va adoptando o va fortaleciendo su culto al emperador. Eh, Dentro de Roma había pues deidades, ¿no? Religiosas que se adoraban como Diana, que prácticamente es todo el panteón griego que se adopta por parte de los romanos. Pero surge una figura bien interesante y es el culto al emperador. Es decir, se adoraba al que era el jefe, ¿no? Al líder político de ese momento. Entonces esto entra en un choque con el cristianismo. Para los cristianos, Cristo es el único Señor, el Kyrios. Y entonces esto generó bastante contienda, ¿no? Bastante hostilidad hacia ellos por parte del Imperio Romano.
Así que cuando Juan está escribiendo este libro, o esta carta, porque es una carta, cuando está escribiendo esta carta muy amplia, está abordando a iglesias o cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo ultrajados. De hecho, si ustedes ven en la mayoría de cartas, en la mayoría de palabras escritas a las 7 iglesias, que es la introducción prácticamente de este libro, del capítulo 1 al capítulo 3, encuentran ustedes que hay esa tendencia de alentar, de fortalecer a la gente que está siendo perseguida, a la gente que está siendo dañada. Entonces, pero también Juan no solo quiere mostrar esto, sino el juicio que está por venir, la retribución, tanto para el creyente como para el impío, para el cristiano. Y bueno, y luego del capítulo 4 en adelante empieza Juan a hacer una presentación muy simbólica de muchos asuntos que tienen que ver con la iglesia. Eh, Juan se encuentra probablemente en la isla de Patmos, era una isla, claro, no era una isla muy, ¿cómo le llamaríamos? Paradisiaca. No, era una isla de esas abandonadas, de esas que usualmente podemos ver en alguna serie de televisión, y servía como una cárcel, como un penal, como un centro de detención, donde algunos presumen que se hacían trabajos forzados y Juan estaba ahí, siendo parte de esto. Y no salían de ahí, eran confinados totalmente, hasta que morían. Así que era prácticamente una cadena perpetua. Entonces, ¿por qué fue detenido Juan? Básicamente por sus actividades misioneras. Recuerden que el imperio estaba en contra de los cristianos. Bien, todo bien hasta ahí. Saludos a los que están conectados. Espero se esté escuchando bien. Muy bien. Ahí está. Continuamos entonces. Y aquí vamos con el texto que nos compete, ¿no? Que es el asunto que quizás mucho se está hablando en este momento, dado el problema de la pandemia, dado el problema de la vacuna, que supuestamente ya surgió o está en fase de prueba, un prototipo, o que dentro de 2 años va a surgir. Algunos han dicho que este señor llamado Bill Gates, por medio de esa vacuna, va a, ¿cómo se llama?, a generar un control, un ID, ¿no? Una identificación, y así se irá creando una plataforma para controlar a la humanidad. Entonces, justamente ayer estaba viendo un video, yo lo compartí aquí en la página y curiosamente algunas entidades de Facebook lo han marcado como información falsa, ese video de Rudy García y un pastor colombiano, donde entre ellos están hablando sobre este plan y esta conspiración que se está creando básicamente para controlar el mundo. Saludos Lilibet, saludos Marco López, gracias por confirmar que escucha. Entonces, ¿qué les decía? Bueno, eso es lo que ellos hablaban, Rudy García, y Rudy García es prácticamente un pastor que promueve la teología de la prosperidad, curiosamente, pero que de pronto se vuelve experto en escatología, en epidemiología y en teorías de la conspiración, curiosamente. Y la gente se cree todos estos cuentos de que, pues sí, que así va a ser como ellos dicen. Y de alguna manera están llamando a las personas a salir de sus casas. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Si ustedes pueden salir de sus casas y es necesario que salgan, salgan. O sea, si lo pueden hacer, háganlo. Si es necesario, háganlo. Esto de la pandemia, tarde o temprano va a llegar cerca de nosotros. No digo yo que lo estoy declarando, como diría alguien por ahí,
Simplemente es la realidad, tarde o temprano la pandemia va a llegar. No digo con esto que hay que buscarla, pero si es necesario salir, ¿qué vamos a hacer? Cristiano Conservador, que es una página que recientemente estoy viendo, está hablando bastante de fuentes no oficiales acerca de la pandemia y muestra información que desbarata prácticamente lo que, lo que el sistema o lo que el Estado nos propone. Yo no llegaría a la medida de cristiano conservador, no puedo llegar hasta ese nivel, ¿no? De desafiar la, eh, pues los criterios, ¿no? Es cierto, de estas, alrededor de estas cosas se mueven agendas políticas, pero no puedo llegar hasta ahí por simple sentido común. Así que no puedo llegar hasta ahí, hasta donde llega cristiano conservador. Quizás no tengo eh, los suficientes datos al respecto, pero no es posible que yo pueda llegar a esas conclusiones. Pero cada quien, ¿no? Pero bien, ese era un paréntesis, ese no es el tema aquí. Ajá, correcto. Miguel Arrazola es el otro que salía ahí, que menciona aquí hermano Didier Arrazola. Sí, también bastante cuestionado este pastor, lamentablemente, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero me gustó la reacción de Miguel Arrazola en esos videos. Era muy extrovertido, ¿no? Ah, yo entraba a ver ese video cada vez que podía, lo ponía así de fondo mientras hacía algunas cosas porque me gustaba las impresiones que Arrasola hacía, como wow, Richard, wow, Rudy quiero decir, no sé cómo es. Pero bien, seguimos entonces. El texto que nos compete acerca de la marca de la bestia. Dice la escritura en Revelaciones, iba a decir, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahí está el texto, Apocalipsis 13, 16 al 18. Un paréntesis, eh, cuando te digan que eres un 333, ya sabes lo que significa, ¿verdad? Si te dicen eso alguna vez. Eres un 333, un medio. No, ya no digo eso. Bien, la marca de la bestia. Aquí entremos ya al tema. Me quedan 2 diapositivas al respecto. Es bien interesante notar, mis hermanos, ya hablando de este asunto, que el texto nos menciona que esta bestia, que básicamente luego hablaré de esto, que este personaje hace que grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, es decir, todos se pusiesen una marca en la mano. Es decir, aquí estos contrastes es para decir que la mayoría, si no es que todos, usarían esta marca. En el antiguo tiempo, hablando del contexto de Juan, los esclavos utilizaban marcas o sellos para identificar a quién pertenecían. También se habla de marcas o sellos eh, de, de contrato. Alguien colocaba una marca en cierto documento escrito y eso indicaba de que yo me debía a esta persona para realizar esta actividad. Muy parecido a lo que hoy se hace en los contratos legales de la actualidad. Entonces habían diferentes tipos de marcas o sellos en aquel entonces. Y usualmente Juan está aquí utilizando mucho simbolismo. No podemos leer esto de manera literal, claro, lo leemos de manera literal, pero hay que identificar hasta dónde podemos leerlo
de esa forma. Es interesante notar también que esta marca está relacionada a la bestia. No es algo así por así. Y lo tercero es que esta marca representa una cifra, que es el 666. Muy bien, teniendo eso en mente, habría que considerar lo siguiente. Cuando Juan está hablando de la frente y la mano derecha, a algunos se les ha llevado a pensar que es algo que se incrusta o se injerta en la piel. Ya lo hemos hablado, el chip, el microchip, o qué sé yo, una tarjeta en tu piel para poder ahí controlarte. Sin embargo, cuando nosotros vemos en contexto esto de la frente y la mano derecha, nos damos cuenta que es un lenguaje simbólico para hablar sobre la mente y las acciones. A eso está apuntando el escritor en el contexto más amplio. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 al 8, se nos habla de que el Señor le dice a Israel, hablando de las filacterias, si no mal recuerdo el nombre, que se pondrán como señales en tu mano y entre tus ojos. Las filacterias eran unas pequeñas cajitas que se ataban en la mano y se ponían también en la frente. Con esto el Señor estaba llamando a reflexionar al pueblo de Israel de una manera ilustrativa y práctica de que su mente debía estar enfocada en la palabra del Señor, en la Torá, y sus acciones, es decir, su mano derecha. Recuerden que la mano derecha es la que actúa, es la que hace, es la que dirige. Lo siento por aquellos que son zurdos, no hablo de la ideología, ¿verdad? Sino de que son diestros, ¿no? O que son izquierdos, perdón. La mano derecha habla sobre la acción, sobre el hacer, sobre actuar. Bueno, ya me expliqué. Entonces, el lóbulo frontal del cerebro humano es el área donde la persona toma decisiones, hablando aquí de la neurociencia, ¿no? Los que evalúan esto de las partes de la corteza cerebral y todo ese asunto. Y las manos, obviamente, realizamos acciones, hechos o hacemos obras, ¿no? Sean buenas o sean malas. Entonces, a través de la mano derecha, una persona actúa sobre las elecciones, hechas en su frente o en la mente. Sí, muy bien. Ya vamos a llegar a esa parte. Ya vamos a llegar a esa parte, Álvaro. Entonces, esta forma de, de, de aplicar el símbolo nos dice que nuestra mente, de que nuestras acciones se deben o no al Señor, rechazan sí o no al Señor. Entonces, en un contexto más amplio, tenemos este simbolismo, tenemos este símbolo. Muy bien. Ahora, hay diferentes posturas sobre la marca. Hay diferentes posturas. Lo primero es que es un sello o una marca visible. Aquí voy a citar a John MacArthur, un pastor bastante bueno, en su libro o en su comentario de Apocalipsis, en el tomo 2, él dice que probablemente la moneda o el papel, el dinero en papel o en moneda desaparecerá y será reemplazada por un crédito controlado. En lugar de una tarjeta de crédito que puede perderse, las personas tendrán una marca, posiblemente un código de barras en la frente o la mano. Escanear la frente o las manos de las personas los identificaría en un sistema informático central. La vida bajo gobiernos totalitarios en nuestro tiempo ofrece una leve visión de lo que está por venir. Esto es lo que John MacArthur opina sobre la marca. Y creo que esta es la postura mayormente aceptada por muchas personas. ¿Por qué?
porque forma parte del dispensacionalismo clásico. El dispensacionalismo clásico es una escuela que tiene buenos expositores dentro de sí misma, pero hace algunas conclusiones que podrían ser cuestionables. Como les dije al principio, el libro de Apocalipsis está abierto a diferentes posturas, a diferentes perspectivas. Entonces, para John MacArthur es un código de barra, la marca de la bestia. De hecho, hoy veía un video que alguien publicaba aquí en la página, que en China hay un sistema para saber la condición crediticia o algo así de algunos ciudadanos. Yo no niego que esta tecnología exista, es real. De hecho, ustedes tienen una tarjeta de crédito o de débito posiblemente, tienen un teléfono móvil, ya sea inteligente o de los de antes, qué sé yo, tienen una computadora, en fin, tenemos dispositivos electrónicos que de alguna manera contienen información sobre nosotros y ubicaciones también. Entonces, hermanos, esto no es tan nuevo de que el sistema, de los sistemas informáticos, posean información sobre nosotros. Ahora, que pueda ser utilizado de esa manera, con esto del crecimiento de las tecnologías, es posible. Yo no lo niego, pero me hace ruido creer esto, creer que sea un código de barra. Me hace un poco de ruido. No me termina de convencer, dado el contexto de lo que Juan está escribiendo. A mí no me convence en sobremanera. Es algo que, como les dije al principio, es algo que yo estoy estudiando y es algo que es un pequeño aporte para que ustedes los invite también a la reflexión. Ahora, Lilibet pregunta, un amilenialista, bueno, aquí tenemos a, a Bale, que es un amilenialista. Bueno, dice él que es bueno, tiene una postura bastante amplia en cuanto a esto, pero en su libro, en su comentario sobre el libro de Apocalipsis, este autor propone que el sello es un símbolo, y que los que tienen ese sello, o la marca en la frente, o el nombre de la bestia, para empezar es una parodia, dice este autor, es decir, es como una forma de hacer ver que aquellos que rechazaron a Cristo ahora pertenecen a la bestia. Y segundo, que el sello del verdadero creyente es invisible, también lo es la marca del incrédulo. Aquellos que han creído en Jesús se han identificado con Él y están protegidos por el poder de su nombre contra el engaño final. Su nombre no es otro que su propia presencia con ellos. La marca también puede significar que los seguidores de Cristo y la bestia están marcados con la imagen, es decir, carácter, de sus respectivos líderes. La palabra griega de marca no solo significa marca o sello, sino también imagen. Entonces, este es el aporte que Bale en su libro, que es un experto en esto de la teología bíblica y también la sistemática, hace acerca de la marca o del sello. Y me parece una postura más considerable que la que propone el dispensacionalismo clásico. Finalmente, yo creo, según lo que voy leyendo y según lo que voy encontrando, es que la marca de la bestia define más que todo, hermanos, nuestra postura respecto a si obedeceremos a Dios o lo desobedeceremos a Él. Claro, si nosotros somos de Cristo, lo vamos a obedecer a Él. Alguien preguntaba aquí, ¿y qué pasa con eso que dice el texto? Que al final, alguien preguntaba aquí, que no podrá comprar ni vender si no tiene la marca correctamente. Llegará un tiempo, y esto lo proponen algunos amilenialistas también, va a llegar un tiempo donde el sistema de este mundo empezará
empezará a ser más hostil contra la iglesia y limitará sus actividades y limitará sus actividades económicas, sus actividades crediticias. Es decir, habrá un choque de poderes y básicamente es, es entre aquellos que siguen a Cristo y aquellos que siguen al espíritu del anticristo. Entonces, eh, desde esta perspectiva, nos estamos dirigiendo a una época bastante difícil. Y con esto quiero ir ya cerrando. Eh, Algunos creen que las cosas van a ir mejorando, pero la escritura nos menciona que la maldad se irá multiplicando, que de hecho vamos a sufrir afrenta y persecución. Algunos cristianos en algunos lugares ya esto es una realidad, tal vez para nosotros no, pero tarde o temprano esto va a llegar a nuestra realidad. Y es aquí donde yo les quiero llamar a la reflexión, a que sigamos a Cristo. No sabemos cómo las cosas van a seguir, es decir, qué tan grave va a ser todo esto, qué tan difícil va a ser para la iglesia los últimos tiempos, pero hay que permanecer firme en el Señor, hay que nutrirnos de la palabra, hay que apoyar entre los hermanos y seguir adelante, creciendo en la palabra, en la oración. Y por eso dijo Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de nosotros. Así que esta es la esperanza que tenemos, que el Señor está con su pueblo, el Señor está con nosotros. Y Él no se avergüenza de llamarnos sus hijos, no se avergüenza de llamarnos su pueblo, sino que Él está con nosotros. Y si alguna vez, en algún momento, pues tendremos que dar nuestra vida por Cristo, la daremos no para salvarnos, sino porque somos salvos, sino porque como los cristianos primitivos de aquel entonces y como aquellos que fueron perseguidos durante el periodo de la Reforma, en algunos lugares los sufrieron, tendremos que afrontar la última puerta. Así es. Marco López pregunta, ¿y por qué del número? ¿Y qué tiene que ver con el nombre del hombre? Eso es para otro video. La verdad, lo tengo preparado por ahí. La verdad debí empezar con el primer capítulo de Apocalipsis, pero como este es el tema que está dando que hablar ahorita, y creo que lo están abordando desde una perspectiva muy sensacionalista, por eso empecé por acá. Pero sí, Marco López, en el otro video, si Dios permite, voy a responder sobre esto. Bueno, se me pasó el tiempo. Saludos a todos los que estuvieron conectados. Sé que esto deja como un sabor de intriga, de preguntas tal vez, pero de eso se trata, de que juntos podamos estudiar, leer, conocer, aprender y no quedarnos únicamente con lo que escuchamos pues por esos líderes que tal vez tienen buenas intenciones, no voy a ser tan duro, pero que no están informados, o están partiendo desde el periódico. Y por cierto, yo escucho, oigan bien esto, yo escucho a Gary Lee todos los días. ¿Qué pasa con los que creen en el arrebatamiento? Pregunta Neri González. La verdad, nada. Es una postura, ¿no? La postura dispensacional clásica, creer en el arrebatamiento. Vaya, pero si no ocurre, no pasa nada. Jesús volverá, eso es un hecho. Eh, pero si lo que puede pasar es que de pronto van a sentir como cierta ansiedad al ver que nos estamos acercando más y más y que las cosas se ponen más peliagudas. Puede ser, ¿no? Y ahí es donde necesitamos formarnos en la palabra. Pero bien, eso da para otro tema. Seguiremos en contacto, mis hermanos. Sí, yo sé que media hora es poco, tal vez, para algunos, para otros no.
Así que que Dios los bendiga y adelante y cuídense y oremos unos por otros y que Dios nos ayude en medio de esta época tan complicada. Dios les bendiga, mis estimados hermanos.